Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Ustedes son prácticamente un hit en toda la comunidad de internet. Primero que nada, se va a hacer una edición de video donde ustedes hablen de cómo fue su trabajo, cómo inició en AnimeKai, este sitio web que vamos a hablar a profundidad, o sea, ya cómo iniciaron, qué estudiaron, cómo consiguieron a estos clientes, cómo iniciaron, qué estudiaron. Soy Sara Larios, estudié la licenciatura en comunicación gráfica. Mi primer trabajo fue en Nintendo México, hice la primera página de Nintendo México. Desde ahí fue que salió todo lo demás. Bueno, ahora trabajo en producción de animación. Me llamo Pánfilo Larios y yo era Fox en AnimeKai en Picaflash. Y estudié ciencias de la comunicación, pero empecé a lo.com y ya después fue Anima Studios. Ahí empecé haciendo color con los personajes y luego ya me pasé a composición digital, que me pasaban los fondos, los personajes. Yo les ponía sus sombritas, sus efectos especiales y de repente también caí en 3D, que me daban desde modelar la pura caja a terminar que haciendo edificios, prop y todo el escenario en completo. Y ahorita estoy trabajando para Perú, haciendo layout en 3D. Bueno, yo soy Adalberto, AnimeKai Picaflash era como Sella, era el malvado. Mi primer trabajo fue un poquito antes, desarrollando sistemas, y pues luego ya ahí entre ciertas situaciones, los tres caímos en nuestro primer trabajo oficial en lo mismo, en desarrollo web, tecnología que en ese momento estaba en pañales. Y actualmente tengo mi consultoría de desarrollos web, que son desde páginas sencillas, por así decirlo, informativas, hasta páginas más complejas. Yo empecé en Nintendo, entonces pues luego ya hicieron recorte de personal y yo salí, pero dije, bueno, si ya no puedo hacer una página oficial, pues de todos modos puedo hacer una página, ¿no? Y entonces les comenté a mis hermanos de, ¿qué tal si hacemos una de Pokémon? Es cuando empezaba Pokémon y cuando empezaba Flash, entonces era así como las primeras animaciones de eso. No existía, ¿no? No se veía, tampoco se podía ver video tan fácil en internet. Entonces empezamos a trazar los personajes y todo. Sí, entonces, bueno, les dije a mis hermanos, les dije, bueno, ¿qué tal si empezamos? Tampoco sabíamos de Flash ni nada, ¿no? Entonces, seguir los tutoriales que venían en el programa y entonces empezamos a trazar los personajes y lanzamos el sitio el primero de febrero del 2000. Primero era pikachu.com.mx y luego, no me acuerdo a los cuántos meses, Nintendo de América nos peleó el dominio y entonces fue cuando hicimos Picaflash. Flash.com. Cuando entré a Nintendo, o sea, yo entré de asistente de promoción y publicidad, o sea, quería hacer cosas de diseño y demás. Y luego un día, compañero de sistemas, Gerardo, me dijo, oye, es que queremos hacer la página de internet. Yo no había hecho la página de ellas tampoco, pero dijimos, pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a hacerla. Y empezamos a hacer la página de Nintendo. O sea, yo de ahí fue que empecé a aprender. O sea, se me hace muy importante que dices, bueno, si empiezas, ahí, bueno, era la chamba, pero ya cuando era Picaflash, pues era por gusto, ¿no? Practicar con algo que te gusta, no se te hace pesado y vas aprendiendo. Entonces, o sea, yo creo que así fue que empezamos a hacer eso, la página por gusto, pero aprendes otras cosas que te acaban ayudando en tu vida profesional. Desde niño, desde 80 y tal vez un poquito antes, desde el 83, yo creo, ya tomábamos los 3 cursos de programación porque pues nos tenían que tener entretenidos mis papás. Y empezábamos con una cosa que se llamaba Basic, que era una tortuguita y tú programabas las coordenadas y empezaba a dibujar. Le decías, vete 5 espacios a la derecha, gira 90 grados, ahora hacia arriba. Ahí yo ya empecé a programar. La verdad fuimos como muy afortunados de que mi papá trabajaba en sistemas y tuvimos la suerte de tener una Commodore 64 y una Acer 8086, una poderosísima Acer 8086 con monitor monocromático. Y yo ahí ya empezaba a hacer programación, pero yo ya tenía esa inquietud de programar. De hecho, nos compraban unos libros de programación para Commodore 64 y pues yo me los fumaba, por así decirlo. Y ya de ahí regresando a AnimeKai, pues ya traía toda esta escuela y en la universidad pues era el boom del internet, ¿no? Es que el internet es el futuro. Y nos enseñaron pues conexiones, en esa época era un poquito más complejo, pues era IPs, servidores, DNS y todo eso. Y entonces ya yo empecé a hacer movimientos en las bases de datos, los servidores, para que tuvieran comunicación y tuviéramos la
la parte de programación, que en esa época PHP estaba medio iniciando y teníamos de base un software libre y lo adaptamos para que fuera para Picaflash, para que los usuarios los chavitos se pudieran conectar, los módulos, las animaciones de diciembre que todo el mundo odiaba, pero a mí me encantaba ponerlas, que en aquella época, en el 2001, 2002, era muy complejo tener una comunidad tan grande como fue Animekai en su tiempo. De hecho, si no me equivoco, llegamos a ser 8 millones de usuarios registrados y como uno al mismo tiempo. Entonces sí necesitábamos un back de infraestructura impresionante atrás de todo esto. Era impresionante la cantidad de usuarios que teníamos. Pues te digo que nos quitaron el dominio de Pikachu, pero seguimos con Picaflash y ya no hubo problema, ¿no? O sea, cuando fue lo del dominio, o sea, sí tuvimos que consultar hasta una abogada que era compañera de, oye, pues es que está pasando esto, y ya fue así de, mira, suéltaselos y quítate de problemas. En ese entonces salieron los premios eBest, entonces estuvimos varios años nominados, también en categoría de niños, en categoría de mercadotecnia, y le ganamos a Chabelo y a Cartoon Network y no me acuerdo qué otras páginas, pero, o sea, ganarles a ellos que tenían dinero, nosotros lo seguíamos haciendo, o sea, lo que pagábamos del servidor era de nuestro bolsillo, porque no teníamos anuncios en ese entonces ni nada. Y entonces, en una de esas era Paco Puente, él hacía traducciones de algunas series, pero también como de fansubs. Era Papacha, ¿no? Era Papacha Anime, sí es cierto. Él hacía eso y tenía su compañero Volvic, bueno, ellos eran muy amigos y ellos fueron los que nos contactaron y ellos fueron el contacto que nos llevó con Carlos Salgado, de que mira, ellos están haciendo esto, pues estaría bien, nos ayudaría a que crezca el sitio como queremos que crezca. Hubo un inter de una empresa que se llamaba alo.com o Contenidos Digitales México. Cayeron en nuestra página, se pusieron en contacto con nosotros de, oigan, necesitamos hablar con ustedes porque tenemos todo un sitio web desarrollado en Flash. Y ya fuimos hasta Santa Fe, vimos el proyecto, era con... No, Guillermo Cañedo. Era Guillermo Cañedo era el mero de la empresa. De la empresa. Sí. Y ahí tenían muchas páginas, sitios web, haz de cuenta como es más, pero todo era Flash. Y había diferentes canales, que el de animación, que el de recomiéndalo, analízalo, todo era terminado con Aló. Ahí agarramos como mucha experiencia en hacer sitios web en Flash y la parte de desarrollo. Esta es como una de nuestras patitas o parte de nuestras bases como profesionales, y ya de ahí fue que se nos contactaron los de Papacha y ya fuimos. De hecho, los de Aló era de cómo que hicieron los 150 Pokémones en Flash y estaban como sorprendidos. ¡Wow! 150. Y nosotros, pues bien fácil, nomás le hacíamos así. ¿Cómo es posible? ¿Y en cuánto tiempo le hicieron? Porque les llamaba mucho la atención eso, y como para retarnos nos pusieron a hacer las banderas de fútbol de los equipos de España y nos los aventamos como en 3 días y todos, ¡wow! ¿Cómo lo hicieron? Bien sorprendidos, y nosotros, pues estuvo bien fácil. Y además con mouse, todavía no usábamos tablet ni nada. Era con mouse, nada de la tableta. ¿Ustedes son de México? O sea, no sé cómo encontraron los datos porque en la página no había mayor dato. Sabemos que son de México y necesitamos gente que sepa animar en Flash. Necesitamos que vengan a una entrevista y ya ahí fuimos a la entrevista a alo.com. ¿Por qué antes, en los principios de los 2000, las páginas web eran hechas en Flash? Porque todo era muy creativo antes, tenía demasiadas animaciones. Más de técnica es porque la HTML era muy tradicionales, muy artesanales, la parte de estar desarrollando una página web. Y eran muy fijas. Entonces llegó Macromedia con Flash, que podías hacer las animaciones, que el botoncito, que el iconito vaya de izquierda a derecha, y eso era lo atractivo, de que pues el web estaba naciendo y ya podías hacer páginas animadas de una página estática. Ese fue el hit de Flash, básicamente. Como era en vectores, tardaba poco en cargar. Si en ese entonces querías cargar un video que casi era imposible, tardaba muchísimo en bajar el video. Y lo que era Flash, al ser el vector, pesaba muy poquito. Así en Flash hacía que cargaran súper rápido. Y veías las animaciones y cómo estoy viendo eso en mi computadora que no da para más. Porque se podían hacer las animaciones. Normalmente Beto era el que hacía integrarlo al HTML. Y había un plugin, tenías que instalar el plugin de Flash. O sea, lo subías por FTP
O sea, ya que tenías el archivo HTML y los archivos de Flash, y ya se tardaba pues, en lo que subía y ya que lo registrara la página ya se podía ver en todos lados. Y ahorita me está acordando también de un dato que era chistoso. En ese entonces, los fines de semana casi no había visitas en las páginas, porque todo el mundo lo veía o en la escuela o en el trabajo, que era donde tenían internet. ¿Cómo era el flujo de trabajo para crear la página de Anime Kai? Nos conseguían, creo que eran los screenshots, todavía era cinta lo que les llegaba a ellos para el doblaje. Sacaban como screenshots y ya sacábamos alguna nota, porque también no había tanta imagen. O sea, ya ahorita bajas un video si quieres y sacas todos los frames del video y ya, pero en ese entonces dices, bueno, tampoco podíamos hacer una animación cuadro por cuadro, ¿no? Darle esa animación, ¿no? Entonces sí, la gente le encantaba los karaokes. ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes construirlo? Como un mes, ¿no? O sea, y nos dieron todo, ya construirlo fue como un mes más o menos. Ya creando los karaokes, bueno, sí iban actualizando los karaokes conforme, creo que el primero fue el de Sakura, si no me equivoco, o el de Digimon, pero ya se iba actualizando, había veces que poníamos juegos, rompecabezas y todo, pero como que los foros fue lo que empezó a jalar más la gente y todos se metían directo a los foros, ya se brincaban al karaoke, ya el karaoke y todo eso estaba olvidado. Todo directo al foro. También algo que se podía al principio es que los mismos chavillos mandaban noticias y las publicábamos. O sea, si era algo que tenía sentido. O sea, ahorita ya es bien fácil que todo el mundo, las redes sociales, cualquiera publica, ¿no? Mandaban la nota o mandaban una imagen o mandaban un dibujo y lo publicábamos como noticia ahí en Anime Kai. Entonces, o sea, los mismos chicos era es que sí publicaron mi noticia ahí, ¿no? ¿Ustedes imaginaban que iba a llegar a tanto la comunidad? No. De hecho, técnicamente, poniendo en números actuales, nunca supimos lo que tuvimos en esa época. ¿Cómo les daban ustedes o qué plataformas existían para medir esa información? En el servidor hay unas opciones de clics, entonces con eso ya tú medías las interacciones con millones de visitas en un mes, y ya con eso se los dábamos a Carlos. Pues teníamos 8 millones en el 2000 y pues sí, no sé. Esa página no monetizaba, era sin fines de lucro prácticamente. No, pues es que lo que querían los japoneses pues era promocionar los mismos programas, ¿no? O sea, todos los shows que salía el Link, o sea, en Caballeros del Zodiaco, en Sakura, en Digimon. Salía mucho. ¿Ustedes tuvieron contacto con los japoneses? ¿Fueron a juntas de negocios? No, era directo con Carlos. O sea, a veces íbamos con Carlos, pero la información pues era por correo normal, nomás de ahí te va. Y los foros nacieron después de la página web. Como en paralelo. Los foros de Anime Kai. Sí, como paralelo. Según yo, era PHPBB el bulletin board, el que usábamos. Y entonces sí se necesitaba, o sea, un servidor porque, o sea, tanta gente conectada al mismo tiempo, en un servidor compartido no se podía. Tenía que ser un servidor dedicado. Era un servidor dedicado con poderosos 500 gigabytes en disco duro. Memoria creo que teníamos 16 en aquella época. Habrán sido 4. Pero era un servidor dedicado solo para Anime Kai por el tipo de tráfico. Y ese servidor existió en las oficinas de Intertrack. Sí, al principio ahí estaba en directo en Intertrack. Sí, pero pues en esa época las conexiones caseras no eran como las eficientes, pero necesitábamos más tráfico porque a cada rato se caía el servidor de tanta gente que entraba a la página. Eso es cierto. Entonces migramos hacia otro servidor, no recuerdo el proveedor, porque teníamos que aguantar el servidor, que si los chavitos se caían, si por algo no había página, no te imaginas la cantidad de mensajes que recibíamos es que la página está caída. Así de, oye, espérame tantito. Sí, la base de datos era inmensa, así, inmensa de todos los textos que se publicaban y las imágenes, ¿sí? Luego había también la sección de postales, entonces también nos compartían postales, subíamos y la gente la podía mandar ahí ya así de Feliz Navidad, Feliz Día de las Madres. ¿Cómo solucionaban el tema de tener menores de edad en páginas de internet? Porque ahorita es un tema muy penado, pero antes no se tenía esa cultura de cuidar a los menores de edad. O sea, en teoría,
cuando se registraban al foro tenían que decir que tenían por lo menos 13 o tener el permiso de papá. Ah, sí, también como el permiso de los papás. O sea, la mayoría nada más ponían que sí eran mayores de edad, pero sí llega a haber gente que sí nos mandaba el permiso de los papás, así como la autorización de que sí podían entrar al foro. Además teníamos muchos filtros para que no dijeran groserías, que en lugar de decir ya Pokébola, 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 Pokébola. Así de, vete a Digimon. Vete a digitalizar a tu mamá. Sí. ¿Cómo podían llevar dos foros a la par? Porque Anime Kai, por su auge en televisión, tenía más entrada de usuarios. Me quiero imaginar. Picaflash, pues ustedes lo estaban administrando, Sí. puedo decir así como un hobby. No, es que primero Éramos jóvenes y bellos. Sí. Pero Picaflash primero era chico. O sea, luego se tuvieron que unir los foros, pero al principio la unión de los foros fue para rescatarlos, porque ya acabó Anime Kai y la comunidad era muy grande y nosotros no queríamos que se acabara esa comunidad. Yo recuerdo, o sea, teníamos el foro pequeño en Picaflash, de ahí fue lo de Anime Kai y nos migramos por un error en la base de datos. Y era joven e inocente. Y me borré la base de datos y no tenía respaldo. Y en esa época fue precisamente cuando empezó Anime Kai. Entonces fue de, pues empezamos desde cero con Anime Kai. Ya habíamos platicado con Carlos, ya habíamos hecho un demo de presentación que se quedó como el intro de Anime Kai. De ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y después fue un tema ahí con el dominio, de que necesitábamos migrarlo a otra parte. En esa época necesitabas muchas autorizaciones y no era tan fácil migrar el dominio. Entonces hicimos la migración del servidor, hicimos la migración del dominio, pero no podíamos coordinarnos para migrar a Anime Kai. Entonces ya como por tiempos lo subimos como Picaflash. Y Anime Kai ya no obtuvimos respuesta y ya fue que mejor ahí sí como que se separaron los caminos, porque ya no pudimos cambiar a tiempo los dominios. Fue un tema de pago del dominio, pero ahí hubo un tema porque era el dominio de Anime Kai el que había que migrar, y el dominio de Intertrack. Entonces él también se quedó sin correo electrónico de la empresa de Intertrack. Entonces ahí como que hubo un problema de pagos, pero de dominios, y ya no tuvimos contacto con él. Entonces ya ahí nosotros seguimos como Picaflash. Carlos nos decía que a los japoneses se les hacía increíble que Japón era así chiquito, y la economía era así grandota, así enorme. Y no les hacía sentido que Latinoamérica era así grandota y la economía era así chiquita, porque había mucha piratería. Me acuerdo mucho esas palabras de él, que a los japoneses les hacía mucho ruido la economía. Anime Kai, hablando de un tema de diseño, ¿quién diseñó el logotipo? ¿Por qué los colores verdes? ¿Por qué los menús así, de esa forma? El logo original verde, ese ¿no? no lo hicimos nosotros, ya nos entregaron ese. Nosotros lo ocupamos para la animación del intro, pero ya existía, no sé quién lo haya hecho. Todo fue basado en el logo, ¿no? O sea, lo primero, dijéramos, para conseguir la chamba, o sea, ya habían visto la página de Picaflash y todo, pero hicimos el demo. O sea, los tres, a ver, tú vas a hacer a Sakura, tú vas a hacer a Seiya, tú vas a hacer a Digimon, y ya el día que tenemos que ir con Carlos, lo pegamos todo con la canción de Digimon, me acuerdo. El intro. Entonces lo armamos y entraba al final el logo de Anime Kai y caían las letras. Entonces era la canción y tan, tararararán, tarararán. O sea, cuando lo armamos, cayó justo las letras con la música. Lo planeamos, pero no creímos que nos saliera tan perfecto a la hora de montarlo. Recuerdo que esa animación nos las aventamos en 3 días, una cosa así bien loca, y nos queríamos quedar con el proyecto. De hecho, estábamos en Halo trabajando lo de Anime Kai. El diseño de interfaz, ¿cómo lo pensaron? Decir, vamos a colocar los elementos de esta forma, ya no pensando tanto en el diseño gráfico. Entonces, o sea, sí estábamos limitados como a los cuadros y demás, porque ahí, o sea, agregábamos la parte de Flash y que era lo que le daba vida, pues, y yo creo que es lo que hacía que se viera diferente. Es que ahí en el PHPBB era un template lo que ocupábamos, con las adaptaciones que nosotros le hacíamos. Todavía no existía esto de UXDX. Entonces, basándonos en ese template, ya nos gustaba cómo se veía.
y ya sobre ese template pues nada más le cambiábamos que el colorcito, el botoncito, el fondo, los títulos. Sí. Era O sea, ya nos código muy duro. adaptábamos a alguna serie, por decir, ahora va a ser basado en Digimon, ahora va a ser basado en Sakura, ¿no? Ajá, o ahora va a ser la edición de Navidad. ¿A qué medidas se diseñaban antes las páginas web? 800. Primero como era 800 por 600, sí. Me acuerdo mucho que había diferentes versiones para descargar tu wallpaper. Había 400, 600, 800, 1024. Pero la que más se descargaba era 1024. O sea, aunque el chavito tuviera una resolución de 400 por 300, siempre descargaban la más alta, porque se veía más bonito, según esto. O sea, otra ventaja de Flash era esa, que se podía crecer y no perdía la calidad porque era vector. Entonces lo podías ver en la de 800 por 600 o en un 2K y se iba a ver igual de bien porque era vector. En esa época, digo, esto de responsivo no existía en esa época, así de plano no existía. Lo que sí llegaba a pasar es que había navegadores, pues estaba Netscape, había ocasiones en que tenía yo que hacer adaptaciones porque todavía el HTML no tenía un estándar, ni los CSS. Entonces yo tenía que hacer modificaciones para que en las 3 versiones, Explorer, ya se me fue el nombre, pudieran verse bien. Pero nuestro navegador principal era Internet Explorer en aquella época. Hablando ya de mantenimiento, ¿qué hacía cada uno de ustedes en el sitio web o en los foros? Yo voy a hacer enojar a los chavitos. Yo hacía el diseño y luego, me gustaba mucho buscar como adaptaciones para agregarle al foro. Entonces ya lo buscaba y ya les decía a ellos, oye, quiero que instales esto, quiero que instales aquello. O sea, yo meter una programación no me gustaba mucho. Me la pasaba vigilando el foro. Y se portaran bien los niños y hacía las animaciones de lo que luego se necesitaba. Teníamos moderadores que eran una chulada, sabían de todo. Me acuerdo sobre todo de los de doblaje. Se sabían unos detalles que en ese entonces no era fácil conocerlos. O sea, ahorita ya consigues más entrevistas de los actores de doblaje y demás, pero en ese entonces era muy difícil conocerlos a menos que no fuera una convención o así. Marco. Pero ellos sabían así, o sea, todos los nombres de los que hacían los doblajes, quién hizo qué, en qué otra serie participaron, ¿no? No, pues es que Goku también es la voz de los años maravillosos, ¿no? Digo, la verdad, si nos ven los moderadores que nos ayudaron en ese entonces, les agradezco porque ellos nos ayudaban a que fuera muy bonita y estuviera, no hubiera cosas feas, ¿no? O sea, si llegaba a pasar luego, o bloquear, o avisarnos, o lo que sea, ajá, pero estaban al tanto al 100 de los foros. Ahí va una parte de seguridad que nos preguntamos hace rato. Seleccionábamos a los chavitos que iban a moderar un foro, que el de anime, el de Digimon o el de Sakura, y esos chavitos sí tenían el contacto directo con nosotros. Entonces si veían que alguien subía hentai o esas cosas raras para los chavitos, a nosotros los cuidábamos muchísimo de que vieran eso. No era correcto que tuviéramos ese tipo de contenido. De hecho nos pedían mucho que tuviéramos foro de hentai o ese tipo de imágenes, pero pues no era nuestro target, no nos interesaba. Si quieres hacer eso, hazlo en otro lado, aquí no vengas a hacerlo. Llegaron a tener permisos para eliminarlo y ya llegaba el límite en que se registraban varias veces y los baneábamos la IP y baneábamos el correo electrónico y estábamos muy atentos de ese tipo de seguridad porque no era correcto. O sea, había niños de 10 años, no teníamos por qué permitir ese tipo de situaciones. Yo creo que era como lo más grave que nos llegábamos a tener. Y el cliente les dio carta libre para que ustedes moderaran. Sí, de hecho, pues esas cosas ya no le llegaban a él. O sea, sí le llegábamos a avisar, oye, nos están pidiendo mucho hentai, pero pues no vamos a meter nada de eso. Y ya, era lo mucho que él llegaba a saber. Pero todo el golpe, por así decirlo, era de nosotros, era mucho monitoreo, porque pues ya, pues los chavitos de esa época ya estaban empezando esas cosas, ya les llamaba la atención. ¿Cómo lograron que pusieran en el sitio web
en el último botón el enlace directo a Picaflash. Había una cosa que se llamaba intercambio de links, Sí, los afiliados. los afiliados. Entonces, pues todo el mundo, pues nos pedíamos, oye, te pongo mi link en mi página, pero tú pones la mía. Y ya hacíamos cambios de links. O sea, en esa época todo eso de community managers, monetizar las páginas, pues no existía. O sea, ya después de que ya estaban los foros, o sea, ya que había desaparecido Animecai, sí tuvimos que meter el AdSense a Picaflash. Y, o sea, literal solo se pagaba el servidor, ahí no había mayor ganancia. Ya hay una tontería de que, es que salieron 3 anuncios en lugar de 2 y nos lo quitaron, pues fue cuando de plano tuvimos que quitarle el foro, porque no era que nosotros pudiéramos estar pagando el servidor. Y los chavitos pues ya no tenían 10 años, ya muchos eran universitarios, ya trabajaban, ya... Y todavía se juntaron varios para pagar un mes más y poder rescatar cosas de los foros. ¿Cómo ustedes lograron asimilar el que hubiese gente de otros países? Claro, sabemos que Animecai pues tuvo ese boom, que siento que fue muy corto el periodo de Animecai, pero pues llegaron gente de todas las naciones, por así decirlo. Me comentaba a Carlos que hasta le llegaban correos de mexicanos viviendo en Alemania. Me imagino que ustedes tenían esa información en su servidor. Sí era sorprendente porque además, o sea, ahorita ya ves a cualquier youtuber, ya no te importa si es de Colombia, de Argentina, pero en ese entonces o sea, en serio nos está escribiendo alguien de España que nos está viendo a estas horas. ¿Cuánto tiempo duró Animecai en el registro de la historia del internet? Vaya. 2 años, año y medio, no fue tanto. No sé, Sí, como 2 años, 3, sí. 2, 3 años. Sí, pero, o sea, porque cuando nos quitaron el acceso al dominio. No nos los quitaron, más bien pues ya el dominio había expirado y no hubo renovación. O sea, cuando nos quitaron el acceso a Animecai, entonces venció el dominio y yo todavía intenté comprarlo. O sea, me acuerdo, o sea, ya mi máximo, o sea, y era de mi bolsillo. Creo que oferté 6,000 pesos por el dominio. O sea, ya era lo máximo que yo podía ofertar en ese momento. Y no lo gané. Y pues, o sea, y se quedó ahí, quién sabe quién lo compró, y tampoco hicieron mayor cosa con el sitio, ¿no? Y era un desperdicio, porque pues ya era muy conocido, seguía saliendo en las grabaciones de la gente que tenía, que ya lo había pasado a digital, y seguía saliendo el anuncio de Animecai, ¿no? Entonces, para cerrar el ciclo de Animecai, duró muy poquito, me dicen que año y medio, pues, casi nada prácticamente. Fue en un corto tiempo llegó un montón de usuarios, desafortunadamente pues ya no hubo presupuesto, tuvieron que mudar esa base de datos a Picaflash. Ahora, para cerrar entonces, vamos ahora al tema de Picaflash, ahora sí 100%, cómo inició, por qué inició y por qué todavía sigue activo.